Sean todos bienvenidos al laboratorio de la clase con código MM401. Esta práctica tiene como objetivo utilizar Excel para verificar el teorema del límite central. Para esto utilizaremos la herramienta de Excel Análisis de datos. Recordemos que una variable aleatoria x, que tiene una distribución normal, tiene una función de densidad de la siguiente forma. Esta función de densidad depende de los parámetros mu, que es la media, y sigma, que es la desviación estándar. La gráfica de la función de densidad que acabamos de ver es la siguiente. Es una gráfica simétrica respecto al eje x igual a mu, y el máximo en esta gráfica se alcanza en x igual a mu. Imagine que tiene una población. Extrae una muestra de esta población y calcula la media de la muestra. Devuelve los miembros de la muestra a la población, saca otra muestra y calcula su media. Devolvemos los miembros de la muestra a la población y repetimos este proceso una y otra vez, siempre utilizando el mismo número de elementos que tenía en la muestra original. Esas medias muestrales forman una distribución. Esta distribución se denomina distribución muestral de la media o distribución muestral de las medias muestrales. El teorema del límite central establece lo siguiente. Sean x1, x sub 2, x sub n observaciones de una muestra aleatoria proveniente de una distribución que tiene media mu y varianza positiva sigma cuadrada. Si definimos a x sub n barra como la media de estas observaciones, entonces la variable aleatoria y sub n dada por esta expresión converge en distribución a una variable aleatoria que tiene una distribución normal con media 0 y varianza 1. Interpretamos este teorema diciendo que cuando n es un entero positivo fijo grande, la variable aleatoria x barra tiene una distribución normal aproximada con media, que denotamos como mu sub x barra igual a mu, y varianza, que denotamos como sigma sub x barra al cuadrado igual a la varianza de la población dividido entre n. En la práctica n es mayor o igual que 30, donde n es el tamaño de la muestra. Una forma alternativa para interpretar este resultado es la siguiente. Número 1. La distribución muestral de la media es aproximadamente una distribución normal si el tamaño de la muestra n es lo suficientemente grande. Número 2. La media de la distribución muestral de la media es la misma que la media de la población. Número 3. La desviación estándar de la distribución muestral de la media es igual a la desviación estándar de la población dividido por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Es decir, la media de la distribución muestral de la media es igual a la media de la población, y la desviación estándar de la distribución muestral de la media es igual a la desviación estándar de la población dividido entre el tamaño de la muestra. En ecuaciones toma esta forma, ¿no?, donde el tamaño de la muestra es n mayor o igual que 30. Los pasos que vamos a seguir para verificar el teorema del límite central en Excel son los siguientes. Número 1. Vamos a generar n sub 0 muestras de datos usando generación de números aleatorios de la herramienta Análisis de datos. Número 2. Vamos a calcular la media de cada muestra de datos, es decir, vamos a calcular n sub 0 medias. Número 3. Vamos a realizar un histograma de las medias calculadas en el paso anterior usando la regla de Scott para el ancho de clase h, que está dado por h igual a 3.49 por sigma sub 0 dividido entre la raíz cúbica de n sub 0, donde sigma sub 0 es un estimado de la desviación estándar de las medias. Veamos un ejemplo.
Me piden que genere 300 muestras con 50 datos cada una, de forma que siga una distribución de Poisson con media 3 y verifique el teorema del límite central. Recordemos que una distribución de Poisson tiene una media igual a su varianza, es decir, mu es igual a sigma cuadrado. Como sabemos que mu es igual a 3, esto implica que sigma cuadrado es igual a 3, es decir, la varianza es igual a 3. Muy bien, hagamos esto. Muy bien, para verificar el teorema del límite central en Excel, usaremos la siguiente plantilla. Lo primero que vamos a hacer es colocar los datos que ya conocemos, que es la media de la población, que es 3, la varianza de la población, que es 3, y la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de 3. Muy bien, entonces tenemos la media de la población 3, varianza de la población 3, y desviación estándar de la población, raíz cuadrada de 3. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es generar las muestras de datos. Para esto, damos clic en ficha de datos, análisis de datos y generación de números aleatorios. El número de variables son 300 porque son 300 muestras, el tamaño de las muestras es 50, la distribución es Poisson, la media es 3, seleccionamos en opciones de salida, rango de salida y damos clic en esta cajita. Cuando damos clic en esa cajita seleccionamos la celda F14 y damos clic en aceptar. Se nos generan las muestras de datos y ahora lo que vamos a hacer es calcular el promedio de cada muestra. Para esto utilizamos la función promedio, colocamos igual promedio, seleccionamos la primera muestra, cerramos paréntesis y presionamos enter. Entonces obtenemos la primera media y lo que vamos a hacer ahora es copiar esta fórmula o copiar este formato de celda a las otras celdas. Nos colocamos en la parte inferior de la celda, presionamos el clic izquierdo y arrastramos el formato de esa celda a las otras celdas. Con esto calcularemos el promedio del resto de las muestras. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es, antes de dar clic en otro lado, vamos a presionar Control C para copiar los datos y nos vamos a colocar sobre la celda F10 y vamos a pegar, pero vamos a pegar utilizando la función especial que es valores. Lo único que nos interesa son los valores. Volvemos a copiar esos valores que están seleccionados y los vamos a colocar aquí, los vamos a ubicar en la celda A14. Vamos a pegar utilizando la función especial de transponer. Con esto lo que obtenemos es las medias de las muestras, pero en forma de columnas. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es, en esta parte de acá, vamos a verificar las fórmulas de el teorema del límite central. Vamos a hacer un cálculo teórico y vamos a hacer un cálculo en Excel. Vamos a comenzar utilizando la función de Excel para calcular la media, ¿no? La media de la distribución muestral de la media, ¿no? Colocamos igual, vamos a utilizar la promedio y le vamos a calcular el promedio a las medias, a todas las medias que calculamos. Cerramos paréntesis y presionamos Enter y nos arroja este valor. Ahora vamos a hacer el cálculo teórico. El cálculo teórico, el teorema del límite central nos dice que es que la media de la distribución muestral de la media es igual a la media de la población, pero sabemos que la media de la población tiene un valor de 3, entonces acá vamos a colocar 3. Ahora, para calcular la varianza de la distribución muestral de la media, colocamos igual, vamos a utilizar la función var.p, abrimos paréntesis y le vamos a pasar todas las medias que calculamos. Muy bien, nos arroja este valor. Ahora vamos a realizar el cálculo teórico. Vamos a colocar igual y recordemos que la varianza de la distribución muestral de la media, el teorema del límite central nos dice que es la varianza de la población dividido entre el tamaño de la muestra. Recordemos que la varianza de la población es 3, colocamos igual 3 y lo dividimos entre el tamaño de la muestra que es 50. Entonces, con esto
utilizamos la fórmula que nos proporciona el teorema del límite central. Presionamos Enter y nos arroja este valor. Muy bien. Ahora vamos a calcular la desviación estándar de la distribución muestral de la media. Vamos a colocar igual. Vamos a utilizar la función desBest.p, abrimos paréntesis y le pasamos las medias. Cerramos paréntesis y presionamos Enter y nos arroja este valor. Ahora vamos a utilizar la fórmula que nos proporciona el teorema del límite central. Muy bien, el teorema del límite central nos dice que la desviación estándar de la distribución muestral de la media es igual a la desviación estándar de la población dividido entre la raíz cuadrada de el tamaño de la muestra. Entonces vamos a utilizar el valor de la desviación estándar de la población dividido entre la raíz cuadrada de el tamaño de la muestra. Muy bien, esto lo podemos hacer colocando la desviación estándar de la población dividido entre 50, que es el tamaño de la muestra, elevado a la 1/2. Y nos arroja este valor. Muy bien, podemos notar que los valores que nos arroja Excel y el valor teórico es aproximadamente igual para la media, ¿no? Para la media de la distribución muestral de la media son aproximadamente iguales, ¿no? Y para la varianza de la distribución muestral de la media también son aproximadamente iguales. Y de forma similar, el valor de la varianza, perdón, el valor de la desviación estándar de la distribución muestral de la media son aproximadamente iguales. De esta forma verificamos las fórmulas que nos proporciona el teorema del límite central. Obviamente estos valores van a ser cada vez más cercanos a medida que el tamaño de la muestra tiende a infinito y el número de muestras también tiende a infinito. Ahora lo que vamos a hacer es construir el histograma. Para esto vamos a calcular el mínimo, máximo y el ancho de clase. El mínimo lo vamos a calcular utilizando, vamos a colocar igual y vamos a utilizar la función min de Excel. Y le vamos a pasar todas las medias que calculamos. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. De forma similar con el máximo colocamos igual, utilizamos la función max de Excel, le pasamos todas las medias, cerramos paréntesis, presionamos Enter y nos arroja este valor. Ahora para el ancho de clase h colocamos igual y seguimos la fórmula de Scott, que es 3.49 por el valor de la desviación estándar, cerramos paréntesis y lo dividimos entre la raíz cúbica de el tamaño de la muestra. Y nos arroja este valor. Ahora lo que vamos a hacer es, este valor mínimo lo vamos a colocar acá como primero. 2.42 iría en rango de clase, sería el primer valor. Y ahora, para generar el resto del rango de clase, vamos a colocar igual. Seleccionamos esta celda y colocamos más el valor del ancho de clase h, que es aproximadamente de 0.23. Y así lo colocamos. Y ahora lo que vamos a hacer es copiar esta fórmula o este formato de celda hasta que lleguemos a un valor que sea mayor al máximo. Notemos que en este caso llegamos a 4.03, que este valor es mayor que el máximo, ¿no? Entonces hasta ahí tenemos que llegar. En este caso no podemos llegar hasta este valor debido a que este valor todavía es menor que el máximo, ¿no? Muy bien, vamos a crear el histograma. Seleccionamos ficha de datos, análisis de datos, seleccionamos histograma. En rango de entrada vamos a seleccionar todas las medias que generamos. En rango de clase vamos a seleccionar estos rangos de clases que tenemos por acá, excepto el último. En esta parte de acá tenemos que tener marcado crear gráfico. Si no lo marcamos no nos realizará el gráfico. Damos clic en aceptar y aquí aparece nuestro histograma. Muy bien, lo hacemos un poco más grande, damos clic derecho en las barras y seleccionamos dar formato a serie de datos. Reducimos el ancho del intervalo de 150 a 10% y cambiamos el título del histograma a distribución de las medias. Muy bien,
Entonces, podemos notar que este gráfico tiene una distribución aproximadamente normal, con una media que es aproximadamente, que tiene un valor aproximado a 3.1, que es un valor cercano a la media 3. Recordemos que la media de la población de donde sacamos las muestras tenía una media de 3. Por lo tanto, es de esperarse que esta media sea un valor cercano a 3, ¿no? Este valor, todos estos valores, pues son afectados tanto por el tamaño de las muestras como el número de muestras, además por la regla que nosotros utilizamos, que fue la regla de Scott. Pero podemos ver de que aún así la distribución es aproximadamente normal. De esta forma concluimos nuestra verificación del teorema del límite central en Excel.